Bueno, muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Sí, bueno, buenas noches, sí, está bien. Pero como decía, mi nombre es Dionisio Viana, yo soy colombiano, ya hace algunos años radicado en Chile, así que con un corazón bastante chileno, ya, en muchos aspectos. Creo que se me va cuando jugamos a fútbol, ahí ya dejo de ser chileno. Pero sí, he aprendido a amar la comida chilena, extraño cosas de Chile cuando salgo de Chile. Y cuando estoy fuera de Chile como que siento que necesito volver a casa. Así que realmente es una nación que me ha dado mucho, porque ahí conocí a mi esposa, ahí nacieron mis hijos. Mi esposa no es chilena, es uruguaya, pero la conocí en Chile, ¿no? Pero mis hijos sí son chilenos. Tengo dos preciosos niños, una nenita de 8 años que se llama Lana Isabela y un varoncito de 6 que se llama Liam Caleb, ¿ya? Los dos han sido regalos de Dios a nuestra vida. Pero como dijo el pollo, vamos directo al grano. Amén. ¿Sí? Y yo quiero compartir con ustedes algo que yo estoy procesando en mi propia vida, ¿ya? Entonces, esto que voy a compartir no es como que yo lo tengo resuelto ya, ¿me entiendes? Yo estoy tratando de resolverlo y de trabajarlo en mi propia vida, entonces quiero compartirlo contigo y así tratamos de trabajarlo juntos. Amén. Pero esto tiene que ver con algo con lo que Dios me confrontó hace un tiempo atrás, ¿ya? Y era entender que la experiencia no manda, ¿ya? Creo que muchas veces la experiencia se convierte como en una especie de guía, ¿no? Y tenemos la experiencia como un muy buen consejero, ¿ya? Pero creemos que por ser un buen consejero es lo que manda o rige nuestras vidas. Y muchas veces a causa de la experiencia podemos caer en desobediencia, porque a causa de la experiencia queremos hacerlo como siempre nos ha funcionado. Y a veces Dios te va a lanzar nuevos desafíos que no van a funcionar en base a tu experiencia. ¿Puedo enriquecerme de la experiencia de otros? Sí. Pero Dios me puede dar nuevas estrategias y nuevas experiencias también. Entonces, si tú te das cuenta, abrirnos a los nuevos procesos de Dios en nuestra vida también es abrirnos a tener nuevas experiencias, ¿no? Entonces, Dios puede ampliar el campo de nuestra experiencia, pero para eso tenemos que abrirnos a las cosas nuevas que Él quiere producir, ¿ya? Creo que uno de mis grandes intereses en venir a Rosario también era tener nuevas experiencias, ¿ya? Yo lo comenté con algunos de ustedes, pero lo que Jucún Rosario está haciendo no es indiferente, ¿ya? En la región, no es indiferente en el área, ¿ya? Porque estamos notando en el área que hay cosas diferentes que se están haciendo y que de una u otra manera están generando un impacto, ¿ya? Entonces, parte de mi deseo de poder venir era venir y aprender de ustedes y tener nuevas experiencias, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo yo a través de estas nuevas experiencias puedo crecer en mi propia experiencia? ¿Me doy a entender? Entonces, el peligro de la experiencia es cuando la experiencia se centra tanto en el pasado que no te deja crecer. Entonces, tú has tenido experiencias de cómo Dios te provee dinero. Pero ¿qué pasa si Dios te cambia el método de provisión? Entonces, si lo quieres seguir como siempre lo hiciste, no vas a recibir la nueva experiencia. Entonces, quiero introducirlo con un pequeño testimonio previo a la pandemia, ¿ya? Pero cuando empezó todo este proceso de pandemia, yo tenía una agenda bastante llena, o sea, ya tenía una planificación de lo que era ese año. Y cuando empezó todo el tema de pandemia, viste que una de las cartas internacionales y de las recomendaciones de Jucún Internacional fue parar. Paremos por un tiempo hasta que analicemos qué onda y viendo qué onda, ahí cada base va decidiendo cómo sigue. Pero lógicamente ese parar fueron llamadas y correos que empezaron a llegar y decir, Dionisio, no va, ¿no? Dionisio, ya no vamos a hacer esto. Dionisio, ya no tenemos escuela. Dionisio. Entonces toda la agenda de ese año se cayó. Y esto empezó a generar en mí una preocupación. ¿Y cuál era mi preocupación?
que nuestra mayor fuente de ingreso hasta ese punto en nuestra vida personal, no te estoy hablando de la base, te estoy hablando de mí como familia, ¿ya? Una de nuestras mayores fuentes de ingreso personal son mis salidas, son mis viajes, ¿me entiendes? Entonces, cuando todo esto se cayó, ¿qué pensé yo que se iba a caer? La provisión, porque lo que mi experiencia me dice es que a través de la gracia y los dones que Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Eso me lo decía mi experiencia, ¿me entiendes? Entonces mi experiencia me está diciendo que ahora que todo se cayó, Dios no me va a proveer. ¿Me doy a entender? Entonces yo empecé a luchar con mi experiencia, ¿me entiendes? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque esta ha sido mi fuente. Yo no quería expresarle esa preocupación a Gaby, tampoco quería expresarle esa preocupación a los niños, ¿no? Así que muy sutilmente me acerco a mi esposa y le digo, Gaby, ¿notaste que, bueno, o sea, viste que la agenda se cayó, ¿no? ¿No? Y nosotros también estamos parando por un tiempo, hay que orar, ¿no? Y no sé qué va a pasar, ¿no? Y Gabriela me mira y me dice, mi amor, como siempre, oramos y vemos la fidelidad de Dios. El cómo, Él se encarga. ¿Me entiendes? Entonces, para mí fue una confrontación porque las circunstancias no cambian a Dios. O sea, cambian los tiempos, cambian las situaciones, cambian las circunstancias, pero Dios sigue siendo proveedor. Entonces, al ser un principio, es inamovible, ¿me entiendes? Él es Dios. Entonces, ¿puede que cambie la fuente? Sí, ¿me entiendes? O no la fuente, puede que cambie el método, sí, pero Dios sigue siendo la fuente. ¿Me doy a entender? Y de repente me empiezan a llegar correos y me empiezan a llamar personas que estaban atravesando ciertos procesos en su vida y me dicen, Dionisio, ¿estaría bien para ti acompañarme en este proceso? Porque me alejé de esto, me alejé hay cosas que no las quiero decir porque estamos en línea. Pero esa lejanía de ellos y esas circunstancias significaron, Dionisio, a mí me gustaría que tú me pastorees en este tiempo y yo te quiero honrar y te quiero bendecir con mis diezmos. ¿Entiendes? Y algunas de estas personas eran bien, ¿me entiendes? Entonces, cambió el método, pero nunca cesó la provisión. ¿Entiendes? Pero aparte, se liberó en Chile, para todo Pucún, Chile, la red de alimentos. Y la red de alimentos ha sido de tanta, pero de tanta bendición. O sea, yo no te alcanzo a explicar la cantidad y la calidad de cosas que llegan a través de la red de alimentos, ¿ya? Entonces, lo que parecía que iban a ser 2 años de escasez, fueron 2 años de mucha abundancia. Pero ¿qué me decía la experiencia? Crisis. ¿Qué me decía la gente? Crisis. ¿Qué te dicen tus seres queridos? Crisis. Ojo, porque esto va para peor. Este año no es el peor va a ser el siguiente, ¿no? Y toda esa información y tu experiencia se suman para darte malas experiencias. Y las malas experiencias lo que producen es miedo. Entonces ya tú empiezas a decidir en base al miedo. Y como tu familia tiene miedo y como tus seres queridos tienen miedo, te dan consejos fundamentados en el miedo. Entonces muchas personas comenzaron a tomar decisiones equivocadas en base a sus malas experiencias. Entonces, la experiencia no puede ser una guía en todo tiempo, pero sí es un buen consejero. Ojo, yo no estoy diciendo que la experiencia es mala. Lo que te estoy diciendo es que no es una buena guía en todo tiempo, ¿ya? Porque a veces Dios va a querer llevarte a cosas nuevas y la experiencia te va a mantener atado a las cosas viejas, ¿ya? Entonces quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿ya?, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú te das cuenta, para experimentar lo agradable, para experimentar lo perfecto, para experimentar lo bueno de Dios, se tiene que producir una renovación en tu vida, ¿ya? Pero ¿dónde llega esa renovación? En tu entendimiento. ¿Sí? Entonces, hay algunas cosas que tienen que cambiar en tu entendimiento para poder experimentar lo perfecto. Hay algunas cosas que tienen que cambiar en tu mentalidad para poder experimentar lo bueno, ¿ya? Porque si yo pierdo un auto, ¿dónde experimento lo bueno en esa pérdida? Pero de repente Dios me muestra que mi valor estaba en eso, empieza a trabajar mi identidad, y cuando yo sano mi identidad y Él me da un auto nuevo porque ya estoy sano, me doy cuenta que había un propósito mayor. ¿Sí? Entonces hay cosas que de momento no pareciera que fueran tan buenas, y tu experiencia te dice, la cosa no va por aquí, ¿no? Pero cuando vivimos el proceso de Dios y nos abrimos a este nuevo entendimiento, nosotros somos transformados. Pero hay un desafío, y es no conformarnos. No te conformes a este siglo. ¿Y qué es lo que este siglo nos está diciendo? ¿Qué es lo que este siglo nos está enseñando? Y la palabra nos está desafiando a no conformarnos. O sea, no conformarnos a esos mensajes, no conformarnos a esas ideas, no adaptarnos a las costumbres naturales de este mundo, sino que obedece a Dios y junto con Dios empieza a crear nuevas experiencias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Porque normalmente las ideas que están en tu mente son las decisiones que tú vas a llevar a cabo. Y si esas decisiones están siendo guiadas por malas experiencias, tú vas a tomar decisiones en base a falsos mecanismos de defensa, ¿ya? Entonces, si tuviste un hombre que jugó contigo, eso fue una mala experiencia. Y cuando llega uno bueno, te lo puedes perder porque tienes miedo. ¿Me doy a entender? Porque tu experiencia te dice que todos fueron cortados con la misma tijera. ¿Me entiendes? Entonces luchas con la desconfianza, luchas con el temor. ¿Pero por qué? Porque tu mala experiencia te está robando lo nuevo que Dios te quiere dar, ¿ya? Entonces hay cosas que ya no las podemos hacer como siempre las hicimos, si queremos empezar a ver lo nuevo de Dios. Hace algún tiempo tuve una consejería, no voy a entrar en detalles, pero era una consejería de un área de mucho desconocimiento para mí. ¿Por qué? Porque esta consejería se centró en los animes, ¿entiendes? Y hasta ese punto, cuando él me empieza a hablar del easy, medium, hard dentro de la cultura anime y la sensualidad anime y la pornografía anime, y él me empieza a hablar de todo eso, y yo estaba aprendiendo con él, ¿me entiendes? Pero yo le decía, sí, ¿no? Pero yo ni captaba bien lo que él me quería decir, ¿me entiendes? Para mí era una nueva experiencia, ¿me entiendes? Pero ¿cuál es el punto? Que los principios son los mismos frente a las viejas y nuevas experiencias. Entonces, aunque los tiempos están cambiando, los principios no. Pero si te das cuenta, lo que estamos transformando es la forma de entregar los principios. Entonces, cuando yo veo unos chicos bailando y tirándose al piso, para mí es nuevo. ¿Me doy a entender? Pero me da una nueva experiencia para darle alcance a otras personas. ¿Me estoy dando a entender? Los principios siguen siendo los mismos, pero lo que estamos cambiando son las formas. Y si tu oración post pandemia ha sido que vuelva todo a la normalidad como era antes, no va a ser igual. Porque esto fue un antes y un después para nuestra historia. Y Dios quiere traer cosas nuevas y quiere traer nuevas experiencias. Y para eso tenemos que abrirnos a las experiencias de Dios. Entonces, las experiencias tienden a moldear tu vida.
Entonces, como estas experiencias tienden a moldear tu vida, muchas veces se convierten en un limitante para tu fe, ¿ya? Porque te cuesta obedecer en base a la experiencia. Entonces, escúchame esto porque te lo quiero decir con mucho temor de Dios. La inexperiencia, no la experiencia, la inexperiencia puede ser un privilegio si yo estoy dispuesto a aprender nuevas experiencias con el Señor. Si tú te das cuenta, a los 6 años, todos los niños tenían que ser llevados a Betseba para recibir la formación académica en la sinagoga, ¿ya? Y ellos entre los 6 y los 9 años estudiaban el Pentateuco. A los 9 años presentaban un examen del libro de Levíticos, 859 versículos, ¿ya? Tenían que recitarlos de memoria, un niño de 9 años, ¿ya? Perdón. Y en la medida que iban avanzando entre los 9 y los 12 ya tenían que aprenderse Pentateuco, y los libros de sabiduría eran como 7.500 más o menos. Estadísticamente, para que tú te aprendas 7.500 versículos, ¿ya? En 3 años, tienes que estudiar aproximadamente entre 10 a 12 horas diarias de estudio, intenso, ¿no? ¿Ya? Entonces imagínate lo que era ese ambiente. Entre los 12 y los 15 años ellos entraban en otra etapa, perdón. Entre los 12 y los 15 años ellos entraban en otra etapa, que era una etapa de recusatoria, ¿ya? Pero el punto es que no todos los niños tenían acceso a esta formación académica. ¿Y cuál era una de las principales causales para que tú no tuvieras acceso? Que tú fueras un máncer o mensar, ¿ya? Esta palabra máncer o mensar es una persona que ha sido marcada para ser rechazada, ¿ya? Estigmatizada, hijo ilegítimo. ¿Qué quería decir hijo ilegítimo? Que era hijo de fornicación, que era hijo de adulterio, o que era hijo con mujer extranjera o producto de un abuso, este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, para los judíos el linaje era muy importante, tu linaje no podía estar manchado. Entonces, si tu linaje había sospecha de que estuviera manchado, ¿me entiendes? Tú no tenías acceso. Entonces, cuando Jesús escoge a sus discípulos, Él escoge personas que eran pescadores, en su mayoría. Escoge personas que tenían otras profesiones, lo que nos da un indicativo que fueron personas que no tuvieron acceso a la formación académica de la sinagoga. O sea que ellos no tenían ni la experiencia ni el conocimiento de la formación académica de la sinagoga. Pero Jesús los escogió. Y cuando ellos hablaban con tal denuedo, ¿ya? Que la gente reconocía a Cristo en ellos, y en Jesucristo reconocían que era alguien que hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Fíjate, gente estudiada, gente con letra y gente con vulgo. ¿Me entiendes? Cuando se nos habla de Pedro, de Juan, en Hechos dice eran hombres sin letra y sin vulgo. O sea, no tenían esa capacitación ni la experiencia. ¿Entiendes? Pero aún lo que ellos dicen a nosotros nos deja mal frente al pueblo. Lo que ellos dicen refuta nuestras ideas. Lo que ellos dicen argumenta nuestras ideas, y el problema es que nosotros los que sabemos nos estamos quedando cortos frente a estas personas que no tienen ni letra ni vulgo. Entonces Jesús escogió consigo a los que Él quiso, ¿no? Y vivieron un proceso de formación con Jesucristo. Escogió a 12 para que estuviesen con Él. ¿Me entiendes? O sea, ellos vivieron un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Dios no escogió a las personas más expertas en el tema. ¿Me entiendes? Jesús no escogió a los más expertos en esa temática, sino que a los que Jesús escogió los capacitó para convertirlos en expertos. Pero lo que Él buscó fue gente obediente, ¿no? Y a veces nosotros estamos en busca de experiencias sociales, culturales, que nos den un estatus o un estándar dentro de esta sociedad, pero no queremos pasar por la escuela de Jesús. Entonces, la experiencia te puede llevar a la idolatría, porque obedeces más la experiencia que la voz de Dios, ¿ya? Entonces,
De repente alguien te quiere dar una paternidad sana, pero tuviste un papá abusivo. ¿Qué te dice tu experiencia? Que la persona que debería protegerte, la persona más confiable, la persona más cercana te dañó, que se deja para el resto, ¿no? Y ahora Dios quiere poner figuras de autoridad en tu vida que te ayuden a restaurar esa área, pero a ti te cuesta recibirlo porque hay mucha desconfianza. ¿Me entiendes? ¿Esto qué te lo enseña? La mala experiencia, ¿no? Entonces es tiempo de salir de la plataforma de las malas experiencias. Porque las malas experiencias van a limitar tu obediencia. Las malas experiencias van a limitar tu llamado. Las malas experiencias van a limitar tu cosmovisión. Porque te vas a cerrar a lo nuevo y te vas a centrar en el pasado. Entonces quiero que vayamos rápidamente a Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5. Lucas, capítulo 5, versículos 4 y 5. No sé si alguien lo puede leer en voz alta, así fuerte, para que se escuche en todos lados, ¿ya? Mientras que yo tomo un poquito de agua. Alguien que tenga voz así, como de cantante. No, alguien que tenga voz fuerte, porque hay gente que tiene voz fuerte, pero no canta bien. ¿Ya? Fíjate, aquí tenemos un carpintero diciéndole a un pescador cómo pescar. ¿Me doy a entender? La experiencia es un buen consejero, pero no necesariamente es un buen líder. ¿Ya? Esta frase que voy a decir es de Sergio Canales. La experiencia es un buen vagón de carga, pero no necesariamente puede ser el motor de la locomotora. ¿Ya? Entonces yo no te estoy diciendo que la experiencia es mala. Yo te estoy diciendo que no puede ser el gobierno en tu vida, porque no siempre tus experiencias han sido buenas. ¿Ya? Y no siempre lo que te funcionó hoy te va a funcionar mañana. Yo me reía porque en Viña vendimos mucho pollo asado. ¿Ya? Y fue una época de provisión de Dios, el pollo asado. Fue una bendición. Pero llegó un punto en que Dios me dijo, estás desgastando a tu staff y no le estás dando tiempo libre, los vas a quemar. Paremos con el pollo. Y tuvimos que parar. Eso fue en Viña, no estoy diciendo que acá, ya. ¿Por qué? Porque yo la venta la tenía los sábados, entonces le estaba quitando su día libre. ¿Me doy a entender? Entonces Dios me confrontó con eso. Entonces fue una fuente de provisión, fue un tiempo, fue una muy buena experiencia, pero después se empezó a convertir en una mala experiencia para mis líderes. Porque ya era traumático, ya era cansador, pero era chiquillo, estamos desafiados, ¿me entiendes? Pero la gente estaba cansada, ¿no? Dejamos de vender pollo porque obedecí y llegó otra fuente de provisión. Pero en ese momento fue pollo, ¿ya? Entonces ustedes sigan vendiendo su pollo hasta que Dios le hable otra cosa, ¿ya? Pero a lo que voy es que hay personas que se quedan atrapadas en las experiencias del pasado. Y esto es tan fuerte que tenemos diagnósticos, ¿me entiendes? Borderline, esquizofrenia, crisis de pánico y muchos de estos diagnósticos por personas que se quedaron atrapadas en las malas experiencias. ¿Sí? Nosotros tenemos que salir de ahí. Y Jesús nos va a dar la forma, Jesús nos va a dar el modelo. Entonces ahora está este carpintero diciéndole al pescador cómo pescar, ¿no? Y si tú te das cuenta, la respuesta de Pedro, ¿cuál es? Señor, hemos pescado toda la noche. ¿Viste como cuando, no sé, yo que no soy músico te quiero dar consejos de música? Dionisio, gracias.
Ya, pero como eres el Dios, ni lo voy a hacer. ¿Está? Y de repente Dios hace algo nuevo. ¿Me entiendes? Pero si te das cuenta, Pedro es pescador desde su juventud. Y Jesús le está diciendo cómo hacerlo. Pero a Pedro la experiencia le dice que no van a pescar. No hay pesca, hoy no es un buen día para pescar. Jesús, llevamos toda la noche pescando. No va a pasar nada. ¿Me entiendes? Pero en tu nombre, o sea, porque eres tú, Jesús, ¿ya? Lo voy a hacer. Acuérdate, tírala por el lado derecho, ¿no? Bogan mar adentro, tiran la red, como Jesús les dijo, y fue tanta la pesca que tuvieron que llamar personas para que le ayudaran. Él tuvo que romper el esquema de su experiencia para someterse a la voz de Jesús. Entonces, amados, van a haber etapas y situaciones donde tú vas a tener que dejar tu experiencia de lado, porque aunque sea muy buena y muy útil en muchas áreas, en ese punto Dios te está diciendo que no va a ser buena. Y lo que Dios te está mostrando es lo que va a traer la cosecha. Entonces, cuando tú te abres a las nuevas experiencias con Dios, serán tantas las bendiciones que el alcance de esas bendiciones no serán solo para ti. ¿Viste que la experiencia te lleva a pedir mucho por tus necesidades? Pero la Biblia dice que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿no? Pero mi experiencia me lleva a orar por las necesidades. Si tú te das cuenta, toda esta provisión fue para mucho más que ellos. Entonces, lo que Dios te quiere proveer va mucho más allá de ti. Entonces, no pidas solo para tus necesidades, porque la Biblia dice que las necesidades Él las suplirá. Pide para tu ministerio. ¿Me entiendes? Es una cosa mucho más amplia. Y eso más amplio son bendiciones que alcanzarán a otros. Y por ende, tú serás parte de esa bendición. ¿Ya? Entonces, mi obediencia no puede estar sujeta a mi experiencia emocional. Porque mi experiencia emocional no siempre ha sido buena. Entonces, si tú sigues ligado a tus experiencias, vas a seguir ligado a tus emociones. Por ende, tus decisiones serán emocionales. Pero si tú te aferras a la obediencia, cambias la emoción y tu decisión es espiritual. ¿Me doy a entender? Entonces, no necesariamente las respuestas de Dios van a ser para satisfacer tus necesidades. Las respuestas de Dios van a ser para liberar su reino aquí en la tierra. Y si tú eres parte de ese proceso, entonces tú verás cómo Él suple también tus necesidades. ¿Ya? Entonces, a veces la experiencia te va a llevar a orar por cosas muy limitadas. ¿Ya? Por eso a veces también es bueno ser inexperto. Porque es Dios quien te va a decir por qué orar, hacia dónde orar. Y Él va a empezar a direccionar. Porque Dios quiere multiplicar recursos para la extensión de su reino. Pero ¿qué te dice tu experiencia? No tengo ni para el gas y ahora voy a multiplicarme para la extensión del reino. Esa era mi lucha cuando Dios me llamó a Viña, ¿sabías? Que a veces yo tenía que pedirle prestado al tío Chelo y a la tía Berta para el gas. ¿Y cuál era mi lucha? ¿Qué va a pasar el día que un staff venga a pedirme? Oremos juntos. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía temor, porque yo estaba luchando con provisión y Dios me estaba desafiando a algo más grande que yo. Mira, escúchame esto. Está como complicado este tema. Dios siempre te va a desafiar. Dios siempre te va a desafiar a cosas que son más grandes que tú. ¿Me voy a entender? Por eso nos tenemos que abrir a las nuevas experiencias. Porque las experiencias te entregan un sentido muy limitado de la vida. Y por eso a veces estamos limitados a nuestras experiencias. Y Dios tiene mucho más.
Entonces, cuando yo decidí obedecer con gas o sin gas, ¿me entiendes? Lo que se liberó fue una nueva etapa de provisión, porque Él quería extender su reino, Él quería multiplicar su reino. Entonces, Él proveyó para el reino. Y como yo estoy viviendo en el reino y obedeciendo en el reino, Él también está multiplicando para mí. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que nosotros somos no tiene que ver con nuestras necesidades. Lo que nosotros somos tiene que ver con nuestro llamado. Y por eso nosotros tenemos que encaminarnos por esa línea. Entonces, ya para concluir, vamos a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Uno de los grandes problemas de la experiencia, ¿ya?, es que la experiencia te puede llevar a tomar decisiones equivocadas que van a hacer esa locura, ¿me entiendes? Que van a hacer esa mosca que va a ponerle un hedor a tu perfume. Porque de repente Dios te está desafiando a algo nuevo, pero tu experiencia te dice que no. Y como tu experiencia te dice que no, tú te vas a ir por la experiencia. Y cuando te vas por la experiencia, puede ser que pongas esa mosca en tu perfume. Entonces, el mal uso de la gracia te puede llevar a la desgracia. Por ende, el desafío que tenemos es la obediencia. Y Dios te quiere regalar nuevas experiencias. Cuando yo tenía, amén, cuando yo tenía 7 años de casado, mi esposa me dijo: mi amor, cuando cumplamos 10 años de casado, quiero que me lleves a un crucero. Así que ahí en Valparaíso, cerca de Viña, hay una lancha que se llama la Crucerito. Ay, no. Ella me lo dijo cuando teníamos 7 años de casado. ¿Cuál fue mi primer pensamiento? No, mi primer pensamiento fue: somos misioneros. ¿Qué estás hablando? No se lo dije, pero fue mi pensamiento. Pero el segundo fue: tienes 3 años para ahorrar. Así que empecé a ahorrar y empecé a juntar. Y después de un tiempo, Dios me pidió todos mis ahorros. ¿Te ha pasado? Así que bueno, la Crucerito sigue siendo la segunda opción, ¿no? Frente al llamado de Dios no puedes tener segundas opciones, porque las segundas opciones, eso te lo dice la voz de la experiencia. ¿Me entiendes? Pero cuando yo ofrendé esto, Dios nos llama a Europa, mi esposa queda embarazada. Lógicamente no podíamos ir en un crucero porque teníamos a nuestro hijo recién nacido, pero estábamos en Europa. Y cuando supimos que íbamos por Europa, durante un año estuvimos juntando dinero. Y Gabriela me dijo: te libero del crucero, pero quiero algo especial. Tuve un año para juntar. Y en ese año juntamos para celebrar nuestros 10 años de matrimonio en Roma y en París, la ciudad del amor. ¿Qué hacen 2 misioneros celebrando 10 años de matrimonio en París? Donde mucha gente ahorra durante muchos años para tener esta experiencia, y a ti Dios te la regala. Pero ¿qué te dice la experiencia? Pero cuando Dios dice otra cosa, el punto es: ¿la experiencia o vas a buscar nuevas experiencias con Dios? Entonces, las nuevas experiencias me han enseñado que Dios es un Dios proveedor. Las nuevas experiencias me han enseñado que Dios es un Dios fiel. Las nuevas experiencias me han enseñado que Él sigue siendo bueno, aunque mis circunstancias quieran decir lo contrario. Entonces, lo que quiero orar en esta tarde es que nos abramos a las nuevas experiencias con el Señor y podamos cerrar la puerta
a las malas experiencias del pasado. Amén. Papá, queremos darte gracias por tu palabra y Espíritu Santo, queremos invitarte. Bueno, yo creo que ya estás aquí, pero queremos invitarte ahora a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que tú produzcas en este momento lo que tú quieres producir. Yo sé que no es mi oración, eres tú. Y por eso queremos dar apertura a ti en nuestros corazones. Porque yo siento que en etapas de nuestra vida hemos luchado con la voz de la experiencia. Pero tú nos quieres regalar nuevas experiencias. Y el desafío de Dios siempre va más allá de ti. Siempre va más allá de ti. Pero no más allá de Él. Por ende, eso que tú ves como un gigante no es un gigante para Él. Y en la medida que das pasos de obediencia, vas a recibir nuevas experiencias que te darán una libertad en saber que puedes obedecer a lo nuevo del Señor. Y allí donde estamos, pídele a Dios que traiga nuevas experiencias, pero pídeselo si estás dispuesto a obedecer. Señor, esto lo hemos dicho tantas veces, heme aquí, pero hoy lo decimos bajo la convicción de que tú tienes nuevas cosas para cada uno de nosotros. Y yo quiero orar para cada uno de tus hijos, que tú nos sorprendas con nuevas experiencias. Nos abrimos a esto nuevo de ti. Sabes que un gran impedimento para las nuevas experiencias es la falta de perdón. Porque la falta de perdón te mantiene atado a las experiencias del pasado. Por eso es tan clave perdonar. Esto creo que es para alguien específico. Llegó el tiempo. Ya no más. Perdona y perdónate para que lleguen las nuevas experiencias. Te alabamos, Dios. Te alabamos.